Hola, buenas tardes. Soy Víctor Manuel Mora García, exatleta, y hoy voy a estar con ustedes en Se Dice de Mí. O colombiano Victor Mora aniquilava os adversários que tentavam acompanhá-lo. El recordado atleta Víctor Mora está en Se Dice de Mí para contarle su historia de lucha a Colombia. Perseguir el sueño de ser un destacado deportista le costó sudor y lágrimas. Yo creo que las cosas que no se intentan nunca se consiguen. Y parte de eso, de los deseos del hombre es eso, querer alcanzar algo para él. Quien hace 48 años fue reconocido como el atleta más importante en la historia del país. Mora dejó una gran huella en la historia deportiva del tricolor nacional. De lo cual yo me siento orgulloso y me gustaría que hubieran muchos, pero muchos colombianos que hicieran lo mismo o mejor. Llegó muy lejos como atleta, a pesar de no contar con el apoyo que necesitaba. Me chantajearon haciéndome ir de Italia a Bogotá para un torneo que vendieron con el nombre mío. Luchó incansablemente para buscar apoyo y lograr ser un deportista profesional. El médico me dijo, no, Víctor, usted no debe correr. Le dijeron a un dirigente que yo no debería correr. Gracias a su lucha, Colombia tuvo la primera pista atlética para deportistas profesionales. Y armamos una protesta a todos los atletas, que necesitábamos una pista de atletismo y menos corbatas en el deporte. Aquí comienza Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. El protagonista de hoy es Víctor Mora, considerado el atleta más importante en la historia de nuestro país. No es justo que el atletismo siga siendo la cenicienta del deporte colombiano. Yo soy bogotano. Yo vengo de una familia donde somos 3 hermanos, 2 hombres, una mujer. Mis padres, María Emma García de Mora, ya fallecida, y Pedro Mora, también fallecido. Mi mamá siempre me dijo que yo había nacido el 7 de septiembre de 1944. Pero como por la época había una serie de sanciones cuando no registraban o denunciaban, como se llamaba antes, a los recién nacidos, les ponían una multa a los padres. Entonces, cuando ellos me fueron a registrar, ya se había cumplido el tiempo. Entonces, me registraron como 24 de noviembre de 1944. Los pusieron a todos los 3 hijos que habían nacido el mismo día. Entonces, también para nosotros es como muy extraño, porque pues uno llamaba a los 3 hijos en su respectivo orden el mismo día a desearles un feliz cumpleaños. Me contaron que cuando mi mamá y mi papá se casaron y entonces mi abuela, que en paz descanse, dijo que el primer hijo varón ella lo criaba. En suerte me tocó a mí. Todo lo que yo quería me lo daban, todo lo que yo pedía lo tenía. La abuelita, desde un principio, ella no admitía que le dijeran nada a Víctor. De niño, soñaba con ser jugador de fútbol. Siempre sintió una gran atracción por los deportes. Jugué fútbol varios años y en uno de esos, en parte de eso, yo jugué con un equipo de las divisiones inferiores de Santa Fe, que se llamaba River Plate. Pero un día, en un partido que íbamos perdiendo, creo que fue contra Gómez Gar, él me regañó
Me regañó por algo que no hice bien dentro del campo. Entonces, tan pronto terminó el primer tiempo, yo me quité la camiseta, la doblé y se la entregué y me fui. Yo le decía, pero usted para qué renunció por esa bobada, iba a dejar su equipo que ha sido toda la vida el equipo de él. Entonces le dije, no, pues usted es muy delicado, había de hablar con el señor, ya había arreglado. Digo, no, es que a mí no me grita cualquier persona. Su misma determinación, disciplina y su justicia lo llevaron a retirarse rápido de eso. Sí, al poco tiempo se dejó seducir por el atletismo y esto llegaría para cambiarle la vida. Eso fue un chiste, porque yo no sabía qué era correr y apareció una carrera ya en la Avenida Américas de un club juvenil gran colombiano de Ciudad Kennedy, y ese día gané. La primera vez que corrí, la primera vez que gané. Eso fue el 11 de octubre de 1964. Fueron a competir y pues afortunadamente la vida lo tenía para grandes cosas, y ese fue el inicio de una carrera brillante, de una carrera muy ganadora, diría yo. Y Víctor pues realmente se encontró, porque esa es la palabra, con lo que era de él, ¿no? Fue un atleta irreverente, bueno, un corredor de calle, porque en ese tiempo el deporte colombiano no tenía mayor auge. Sus vecinos quisieron ayudarlo para que lograra cumplir el sueño de ser un importante atleta, pero el resultado no fue el esperado. Fue un engaño que me hicieron, porque a mí me dieron 300 pesos de la época y él apareció un recibo firmado como si me hubieran dado 3.000 pesos. Los patrocinios eran casi que nulos, ¿no? Y pues cuando se conseguía algo, pues tampoco era mucho lo que, no cubría todo lo que se necesitaba. Pero mi papá es el más grande y lo logró. Se lucraron muchas personas del nombre de mi papá, y pues obviamente se siente feo, ¿no? Se siente incómodo pensar que haya personas que puedan ser así como de mal corazón. Lo que pocos conocen es que realmente fueron muy pocas las personas y las instituciones que le brindaron apoyo para cumplir el deseo de ser un atleta consagrado. El apoyo en este país al deporte en ese momento era completamente cero. Ellos tenían que luchar por muchas cosas, hacer recolectas para poder viajar. Yo vine a recibir dinero ya retirado prácticamente, porque anteriormente eso era un deporte amateur. Ganaban y solamente eran elogio, la palmadita en la espalda, y Víctor se rebeldizó sobre eso y exigió al gobierno nacional, al gobierno distrital, y consiguió grandes reivindicaciones para él y para gran parte del deporte colombiano. Pensábamos como un atleta, un deportista tan exitoso, tantos triunfos que le daba al país, no lo apoyaban, y siempre pues le tocó a él luchar por poder cumplir sus sueños. Llegó un momento en el que se desmotivó. La falta de apoyo, la escasez de dinero lo llevaron a tomar una drástica decisión. Después de haber participado en los Juegos Panamericanos de Winnipeg, en Canadá, de haber sido campeón sudamericano en Buenos Aires, y hoy soy campeón sudamericano en Quito, entonces ya dije, nada, de todas maneras, muchas gracias, yo ya no voy a seguir corriendo más, porque pues yo tengo que conseguir dinero, tengo que tener un trabajo para poder vivir, y si no, pues no vale la pena. Alberto Piedrahíta Pacheco, que en paz descanse, me dijo Víctor M, porque él siempre me llamó Víctor M.
váyase a la empresa distrital de servicios públicos que allá lo necesitan. Y me fui a la empresa distrital de servicios públicos y empecé a aprender cosas. Gracias al señor Piedradita logró entrar a esta entidad del Estado, donde le ofrecían muchos beneficios para su vida personal. Las empresas o los gerentes conscientes de esa necesidad que realmente esa persona le daba un buen nombre al país, que estaba haciendo un esfuerzo, que se estaba sacrificando para representarlo, así fuera en un juego, pues que merecía una oportunidad de subsistencia. Y creo que desde ahí fue que empezó con más seriedad. Creo que el más grande apoyo que recibió de la empresa fue pues que le dieran las licencias para poder correr afuera. Seguí entrenando porque eso sí me dieron tiempo, todo el tiempo. Toda la vida me dieron el tiempo para entrenar. Yo entraba a las 9 de la mañana, salía a las 3 de la tarde para entrenar por la mañana y por la tarde. Y esa empresa hizo que fuera un poquito más reconocido y él a su vez hizo que la empresa fuera reconocida. Ya hablar de los escobitas para todo el mundo no era el recogedor de basura, sino era el escobita representado por estos atletas que fueron a representar a Edis, porque no fue solamente mi papá, él creo que alcanzó a armar un equipo ahí de Edis para que compitiera por la empresa. Afortunadamente Víctor fue una persona muy generosa en ese sentido, en el sentido de que a él lo invitaban a las carreras nacionales y él decía: yo necesito llevar 3 o 4 compañeros que me hagan la competencia, y comenzamos a ganar cualquier cosita, cualquier viático. La época de Víctor Mora, que vino a reemplazar en la práctica a ese gran atleta que se nos murió hace poco, llamado Álvaro Mejía, que tuvo la virtualidad de ser el número 1 durante mucho tiempo. Entonces surgió Víctor Mora. El atleta tenía que trabajar, cumplir con un horario, las 8 horas diarias, y aparte de eso, pues entrenar. No solo el atleta lo recibía muy limitado, sino las ligas, las federaciones. De vez en cuando se conseguía algún patrocinador que apoyaba en una forma sencilla. Muy difícil, y de hecho a veces nosotros decíamos que queríamos seguir pues como el ejemplo de mi papá en el tema del deporte, pero él decía no, o sea, aquí toca estudiar para hacer deporte y vivir del deporte. Aquí en este país es muy difícil, en el atletismo muchísimo más. Y yo creo que es la forma de... Ya regresamos a Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Yo soporté más el dolor y cada paso era como si me enterraran una aguja en el tendón. Continuamos en Se Dice de Mí con la historia del recordado Víctor Mora, considerado el atleta más importante en la historia de nuestro país. El bogotano está revelando lo duro que le tocó luchar para cumplir el sueño de ser un deportista profesional. Es un guerrero quien desde siempre ha expresado que fue víctima de la falta de apoyo por parte del gobierno, las instituciones y las empresas privadas. Por eso en aquel momento decidió protestar con un grupo de compañeros y así demostrar su molestia. Venía de hacer una gira por Alemania y me dieron unos uniformes que no tenían nada que ver. Yo le regalé el maletín al alcalde de la época y armamos una protesta a todos los atletas, que necesitábamos una pista de atletismo y menos corbatas en el deporte. El caso de Pereira, él encabezó una especie de subversión y en el mismo desfile salió con una pancarta diciendo Bogotá necesita estadio atlético. Pues eso no les gustó a los organizadores y mucho menos los del atletismo, lo retiraron y fue como su anécdota cuando era el favorito para ganar las pruebas que te correspondía participar. Tomó la decisión y creo que le funcionó porque siempre él reclamó cosas que eran justas sin pedir más
pero también respetando a los demás, pero también exigiendo respeto por el deportista. Fue quien encabezó esta protesta con Ernesto Alfaro, Jairo Correa, y fueron expulsados de los Juegos Nacionales de ese 1974. Víctor le da la idea, hace unos carteles, los compañeros de delegación le acompañan y en pleno desfile inaugural de los Juegos Nacionales se va sacando la pancarta delante del presidente. De modo tal que la delegación es expulsada. Nos tocó regresarnos sin participar en el campeonato. Aquí hicimos unos desfiles por las carreras séptimas, nos movimos bastante. Después, a raíz de esa protesta, ya empezaron a construir la pista que hoy existe en la Unidad Deportiva del Salitre. Probablemente él no estaba equivocado porque además no lo hacía solo. Había un profesor que todavía está, el profesor García, él patrocinaba la necesidad y además todo el mundo entendía, especialmente los practicantes y los seguidores del atletismo, que como muchas otras cosas, que era importante que Bogotá, en la capital del país, tuviera un escenario de este tipo. Y logramos que se construyera la pista, la primera pista de atletismo exclusiva allá en la Unidad Deportiva del Salitre. Ya hoy día es sintética, cosa que me alegra mucho. Todo eso entonces conlleva a que tiempo después pues, se construya la pista de atletismo, que pues, obviamente en ese momento era como el lujo que podían tener los atletas para poder entrenarse. Haciendo justicia por todos los méritos que ha tenido Víctor y por todo lo que hizo por ese estadio llega a llevar el nombre de Víctor Mora García. No hubiera sido por el apoyo de él y los demás deportistas de alto rendimiento, no hubiéramos logrado nada. Me enorgullece como hija saber que algo pudo él lograr para estas nuevas generaciones que ojalá se interesen por el deporte. Luego de ocupar el segundo lugar en la Maratón de Boston, Estados Unidos, en 1972, fue elegido como el atleta más destacado de Colombia. Es realmente satisfactorio. Era la primera vez que yo corría maratón y yo no tenía la mentalidad que debe tener un maratonista. Yo creo que si yo hubiera corrido un maratón antes que ese, seguramente que hubiera ganado, porque la verdad me ganaron por muy poquito y fue que al comienzo corrí muy despacio. Ir a ganar a Estados Unidos es distinto que ganar por aquí en Ecuador o Venezuela. Entonces, pues, obviamente, presentaba esa noticia. Fue tal el esfuerzo que botó sangre en su rostro, entregándose de tal manera que era completamente un sacrificio para no ahorrar un solo gramo de energía. Víctor se entregaba en cada competencia con todo el corazón. Esa es la principal virtud de Víctor Mora. Fue satisfactorio para él, aunque no le reconocieran pues económicamente, que de pronto eso era lo que se necesitaba en ese momento. Sin embargo, un tiempo después representó a nuestro país en Múnich, pero el resultado no fue el esperado. Se emocionaron mucho con el segundo puesto de Boston. Entonces me obligaron a correr maratón cuando yo no quería. Y la verdad fue muy mala mi actuación. Fue terminé 52. En 1976 se preparó arduamente para representar a nuestro país en los Juegos Olímpicos de Montreal, en Canadá. Yo me pasé un tiempo preparándome en Italia, hice las marcas para antes de los Juegos Olímpicos, pero me chantajearon haciéndome ir de Italia a Bogotá para un torneo que vendieron con el nombre mío. Y lamentablemente me lesioné porque después de venir yo de entrenar en unas pistas muy buenas, llegué a la pista del Campín, que era en Carbonilla y al lado de los mástiles, o sea, la parte norte
del estadio en la curva norte había unos huecos. Y ya en la última vuelta, si la última o en la penúltima vuelta, yo pisé un hueco eso y sentí un dolor, pero no le puse atención, tal vez por como iba caliente por la carrera. Igual gané, pero al otro día no podía casi ni caminar del dolor en el tendón de Aquiles. Era el momento para que mi papá hubiera sido el más grande del mundo, pero pues la vida le jugó esa mala pasada con esa lesión. Una lesión a esas alturas ve uno su carrera deportiva prácticamente que terminada. Una tristeza muy grande porque prepararse para una competencia son meses, mucha dedicación, mucho sacrificio. Imagínese uno lesionarse cerca de la competencia, eso genera mucha frustración. Y estas personas son ídolos, pero son de carne y hueso y sufren mucho, y más cuando suceden este tipo de situaciones. No, yo pedí que me mandaran en el primer grupo para ponerme en manos de los médicos en el policlínico de los Juegos Olímpicos. El médico me dijo, no, Víctor, usted no debe correr. Le dijeron a un dirigente que yo no debería correr, pero yo realmente yo quería hacerlo porque pues para eso había ido. Entonces me hicieron un vendaje en la pierna, en el tendón. Pude correr, pero no. Ya hubo un momento que no soporté más el dolor y cada paso era como si me enterraran una aguja en el tendón. Yo terminé en el policlínico con un yeso en la pierna. Sí, es una desazón muy grande y se siente un poquito triste que no se haya podido tener un resultado mejor en unos Juegos Olímpicos. Ya regresamos a Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Pero yo me puedo equivocar, lo que pasa es que no puedo ser grosero ni puedo ser atarbán con nadie. Los beneficios económicos hoy día se reciben, no son demasiado jugosos, pero se reciben. Pero lo hago más porque ya la verdad que no puedo vivir sin correr, hasta para bañarme necesito correr. Entramos a la recta final en la vida del reconocido atleta Víctor Mora, quien luchó incansablemente por ser un deportista de primera línea, a pesar de, según él, no contar con el apoyo para representar a Colombia en las diferentes pistas del mundo. Año tras año participó en la famosa carrera de San Silvestre que se realiza de manera tradicional los 31 de diciembre. Mora foi campeão 4 veces, 72, 73, 75 y 81. Era lo típico, la noche de San Silvestre, como se llama, y por lo regular lo hacían a las 11 de la noche para cerrar el año, que otro sacrificio de los atletas no estando con su familia. De verdad que fueron momentos inolvidables y que jamás podré olvidar esa satisfacción que le daba Víctor al pueblo colombiano. Yo participé 13 veces en Brasil. O sea, para mí era importante, porque terminar el año corriendo, terminar el año haciendo lo que me gustaba, que era correr, y viajar también me gustó mucho. Ver que todos los televisores del barrio estaban viendo la carrera de Víctor Mora, pues era un orgullo y pues siempre ganaba, entonces todo el mundo era feliz. Nosotros prendíamos los televisores y pues veíamos la carrera. Mientras otros estaban en su fiesta de fin de año, nosotros estábamos escuchando siempre las carreras, apoyándolo a él pues desde Colombia. Siempre lo apoyamos a él y siempre lo escuchábamos con la abuelita Emma y con la abuelita Irma. Ganó 4 veces, muy orgulloso. Nosotros como familia, aquí estaban todos los vecinos y todo, pues entonces era algo bastante chévere, como decimos ahora,
Era una unión diferente la que él hacía con nuestra familia y los vecinos desde Brasil. E entrou para a história como o rei da consolação. Habían emisoras que Caracol normalmente transmitía la carrera y era una fiesta, ahí arrancaba las festividades de Año Nuevo. Uno como atleta colombiano, la carrera de San Silvestre era como decir para un ciclista hoy en día el Tour de Francia, ¿no? Asistir a un evento de esos era la consagración. Compartir con los amigos y que los amigos también sintieran que era chévere hacer deporte y que qué rico. Pero por el otro lado pues estaba la parte de familia, entonces 31 de diciembre mi papá no estaba, nosotros en casa esperando la noticia, entonces como que eran muchos sentimientos encontrados, ¿no? En el año 2001 se despidió de las pistas. Yo ya prácticamente había decidido no correr más, porque yo ya tenía 40 y tantos años. Entonces se realizaba la carrera de Ciudad de Bogotá y bueno, yo terminé y hasta donde yo vi el desarrollo de la carrera, yo gané en mi categoría. Yo nunca supe cuándo era la premiación, supe después de que la habían hecho. Creo que fue el momento y como él siempre lo dijo, y el día que no me divierta con esto, pues hasta aquí llegó. Cuando él decide retirarse, pues lo apoyamos completamente y ya también sentíamos que era el momento de que él parara un poco, que estuviera más en familia. Luego corría, pero por hobby, hasta que su cadera se vio afectada. El último día que corrí realmente fue el 5 de mayo del año 2005. Para mí, como deportista, como rival de él y todo esto, fue muy triste verlo en una carrera caminando con muletas. Y desde esa época él no pudo volver a correr. Tuvo que haber sido muy dura y tuvo que haber sido muy triste porque el atletismo para él era su vida. ¿Sí? O sea, yo siempre recordaré Víctor Mora como atleta levantándose a las 4:15 de la mañana, poniéndose sus zapatillas, sus medias, pantalonetas, su camiseta y salir de la casa a correr. Víctor es un hombre que se ha enamorado muchas veces. La primera vez que llegó al altar tenía 21 años. Esposas he tenido realmente 4. Sí, 4. Y tengo 7 hijos. Nosotros somos unidos en lo que se puede. No te digo todos los días nos hablamos, nos vemos, porque no, esa no es la verdad, pero sí estamos pendientes los unos de los otros. Cuando necesitamos los unos de los otros estamos ahí pues para apoyarnos. Un súper buen papá porque, por ejemplo, siempre ha estado, igual si está trabajando, no siempre ha estado conmigo para ayudarme, por ejemplo, cuando era más chiquita, cuando estaba aprendiendo a hacer mis multiplicaciones, él se sentaba conmigo y me ayudaba a aprenderlas. Es un papá muy consentidor, pero muy estricto. Él es una persona muy cariñosa, aún con sus hijas grandes, que son adultas, que son mujeres de mi edad. Él es extremadamente cariñoso, él está pendiente, él las llama, él le gusta saber cómo estuvieron durante la jornada. Su primera separación nunca la entendió. Un día yo me fui a una carrera a Quito y de para acá me quedé en Cali en un diciembre del año 68. Y cuando yo llegué de ese viaje ya no la encontré. Fue una situación muy difícil para él, puesto que en ese momento sucedieron 2 cosas muy dolorosas, que fue la separación con su esposa y también la muerte de la mamá. Y nunca más la volví a ver. Hasta muchos años después volví a ver a mi hija. Realmente vino a conocer a su hija muchos años después, pero... Y pues claro, yo creo que para nadie va a ser fácil que un día de buenas a primeras, porque a ver, ahí está su hija, ya es su hija, lo siento si me perdí, si me fui, pero pues acá está, ¿sí? No creo que sea fácil para ninguna persona. Y luego de 3 relaciones más estables, llegó la 4ª y última esposa.
dice que cuando le van a dar, le guarda. Cuando nosotros nos conocimos, yo era todavía muy joven, entonces era la época en que yo estaba estudiando, era la época en que tenía como muchos planes. Yo acababa de salir de la adolescencia, entonces él tuvo la paciencia de esperarme mientras que yo hacía todas las cosas que yo consideraba que debería hacer antes de casarme. Ya nos hicimos amigos, pero a ella en su casa le habían dicho que ella no tenía derecho a tener novio ni nada hasta cuando no cumpliera 18 años. Fue una relación muy chévere, fue una relación muy bonita, porque como le digo, él me acompañó, él me esperó, él era la persona que me llevaba a la universidad, que me esperaba también a la salida, que me ayudaba a sacar las fotocopias. Cuando ella ya cumplió su mayoría de edad, entonces ya nos hicimos novios. Y ese noviazgo duró 11 años. Cuando decidimos casarnos, básicamente fue porque pensamos que era la época en que ya queríamos tener un hijo. Entonces, pues, esa fue la principal razón. Nunca les he visto pelear ni nada, y siempre están de buen humor, siempre hablan, ríen, hacen actividad juntos. A veces los dos, por ejemplo, yo me quedo en la casa haciendo tareas y ellos van y salen y se divierten, y cuando vuelven también están contentos. Y no he visto cambio, digamos, comparado cuando era chiquita o ahora. Yo lo veo igual, o tal vez hasta un poquito más, que pasan más tiempo por ejemplo, este año por la pandemia estuvimos harto tiempo juntos y era chévere. Yo siento que nosotros comenzamos la vida como 2 veces. Una vez cuando decidimos hacernos novios y cuando decidimos formar una familia, y una segunda vez cuando tomamos la decisión de venir a Canadá, porque aunque vivimos en familia, fue un proceso largo, y sobre todo el acoplamiento a la nueva cultura fue un poco difícil. Lo que nos motivó realmente para ir para acá fue una mejor calidad de vida y un mejor futuro para nuestra hija. Yo tengo acá un trabajo con una compañía de estacionamiento, o sea, trabajo en un parqueadero, en el cual ya llevo 6 años en el mismo, aunque tengo 10 años de trabajar con la misma compañía. Comparto el tiempo con mi familia y con algunos amigos, compatriotas que viven cerca a nosotros. Parece chévere, o sea, él es una persona tan sencilla y tan humilde, pues que no le importa ir a administrar un parqueadero, además la pasa bueno, y eso es lo que más me importa, que él esté tranquilo, que pueda salir tranquilo. Yo sé que ya no puede correr por su cirugía de cadera y toda la cosa, pero él está tranquilo. Los años han pasado y a pesar de ser un hombre maduro, experimentado y consciente de su vida, internamente no deja de ser el niño que su abuelita crió con tanto amor. La ausencia de su mamá aún le pesa. Me ha hecho mucha falta ahora. Porque es que yo con mi mamá tenía una relación no solamente de madre e hijo, yo tenía una relación de amigo con mi mamá. Totalmente destrozado, o sea, jamás en la vida lo había visto así de triste, así de verlo llorar, de que se le salieran muchas lágrimas y que como que quisiera que ese cajón no se fuera. Mi abuela para mi papá fue lo más grande, y eso nunca lo olvidó. Mi mamá era muy especial. Aunque no fui el hijo preferido, pero... Y seguramente que yo, como siempre se lo dije, yo no soy el mejor hijo. No he sido el mejor hijo, pero lo que sí estoy seguro es que he sido buen hermano. Víctor es un hombre con los pies puestos en la tierra, seguro de sí mismo, fuerte y tranquilo. Yo no me arrepiento de nada, o sea, es que yo creo que el que hace las cosas tiene que ser consciente de que las hace y hacerlas bien. Él, con sus logros, con todo lo que consiguió en el extranjero, comenzó a hacer valorar este deporte, y hoy, gracias a Dios, tenemos buenos corredores. A lo largo de su vida lo acompañan grandes satisfacciones. 2 que son muy importantes
que es haber podido ayudar a muchísimos deportistas y el de haber conseguido la pista para Bogotá. Para mi papá el atletismo yo creo que significó todo, o sea, la forma de vida, el viajar por muchos países del mundo, poder pues tener una familia pues digamos que reconocida, porque pues realmente el atletismo no es que le diera mucho dinero, pero eso hace que sea un poco más llevadero el tema de la familia, yo creo. Luchó por ser una persona exitosa y lo logró. Eso lo llena de orgullo. Siempre quise ser importante, siempre quise ser reconocido, pero ser importante y reconocido por buenas acciones. Y yo creo que escogí una actividad como el atletismo para poder desarrollar ese ideal de ser grande, de ser importante, de ser reconocido y de poder tener la satisfacción de no ser uno más, de no pasar por la vida intrascendente. Mi papá fue uno de los que inició realmente el deporte profesional en Colombia, el deporte donde pueden patrocinar a un deportista y llevarlo a ser de alto rendimiento. Él tiene la satisfacción de haber puesto en alto el nombre de nuestro país. Realmente es una persona que dio a conocer quiénes somos y de qué somos capaces los colombianos. La segunda razón por la cual pienso que él se siente muy feliz es que ve que lo que él sembró en sus hijos, en todos, dio fruto. Así fue el paso de un valiente atleta llamado Víctor Mora, un hombre que luchó por darle un puesto digno al atletismo en Colombia y lo logró. Hoy es un ejemplo de disciplina y amor al deporte para las nuevas generaciones. La mejor lección es la que le da a uno el aficionado, cuando lo aplaude a uno, cuando valora lo que uno hace, cuando lo critican por lo que dejó de hacer, pero que no debo caer en el error de los demás, es cierto. Pero yo me puedo equivocar, lo que pasa es que no puedo ser grosero ni puedo ser atarbán con nadie. Eso es distinto. Un abrazo desde la distancia, siempre oramos porque todo esté bien, porque se encuentre bien junto con su familia, con Dora, con Lina, y que pues Dios lo bendiga y gracias por siempre estar pendiente de nosotros, de mi mamá. Muchas bendiciones, que lo quiero mucho. Quiero decirte que te quiero mucho, que gracias por estar pendiente de mi abuelita siempre. Gracias por también siempre estar pendiente de nosotros, de mi mamá, de mí. Felicitaciones para un hombre que ha sido un buen colombiano, sufrido, pero con un gran carácter y personalidad. Víctor, cordial saludo. Perdurarás en mi memoria como uno de los mejores atletas que ha tenido Colombia en toda la historia. Y de verdad, Víctor, nos diste muchas satisfacciones en esta vida. Ojalá mi Dios te conserve por muchos años más de vida, porque te lo mereces. Que sea la gran oportunidad de darle un fuerte abrazo, hermano, a la distancia. Usted sabe cuánto lo estimamos aquí en mi hogar, todo lo que yo le debo, Víctor. Siempre le deseo que todos estén muy bien y que ojalá siga triunfando en todos los aspectos. Y ojalá pues nosotros podamos seguir por mucho más tiempo en esta vida para poder pues compartir los momentos atléticos que vivimos y todas estas cosas. En gran parte gracias al hecho que venimos acá y que él se sacrificó mucho para poder darme la vida que tengo en este momento, y pues que le quiero mucho y pues estoy muy contenta de todo lo que cumplió antes que pues yo naciera y eso. Solamente tengo agradecimiento, palabras de amor y de cariño para ti, porque eres el mejor papá del mundo y te amo así como eres. Tú sabes que eres mi orgullo, que te amo con todo el alma y espero verte pronto. Y aquí tienes a tu hijo siempre.
me haces mucha falta y solamente pues le pido a Dios que te tenga sano, que disfrutes la vida lo más que puedas y que la vida nos permita volver a estar juntos y volver a abrazarnos. Gracias por esos buenos momentos, gracias por abrazar mis sueños como si fueran los tuyos y gracias porque más que ser un príncipe azul, ha sido para mí el guerrero que decidió acompañarme a librar mis batallas. Te amo hoy y todos los días. Todos los colombianos y todos los seres humanos tenemos capacidades inmensas de hacer lo que queramos. Lo único que hay que tener es la perseverancia para hacerlo y si se equivoca uno o si se cae, volverse a parar rapidito porque es que para atrás ni para coger impulso. Muchas gracias a Caracol, a Se Dice de Mí, porque creo que es la manera de presentarle a los colombianos lo que hacen, lo que hicieron muchísimos colombianos que fueron sus representantes, que fueron los estandartes que llevaron la bandera del país a lo más alto, de lo cual yo me siento orgulloso y me gustaría que hubieran muchos, pero muchos colombianos que hicieran lo mismo o mejor. Gracias y hasta una nueva oportunidad.